Ok, profesora. Bueno, nos encontramos aquí con la profesora Carolina Benavides, profesora de psicología, para hablar sobre un poco, orientarnos para mi investigación sobre el uso del cannabis en los estudiantes universitarios. Y bueno, profesora, en mi investigación encontré que la percepción de riesgo del cannabis entre jóvenes es muy baja. Desde su experiencia en la universidad, ¿a qué cree que se debe esta normalización, por así decirlo? Si es más lo atribuye a la desinformación o a la influencia social o quizá a un cambio cultural. Hola Elías, muchas gracias por invitarme. Bueno, en relación al tema de la marihuana, yo creo que no es solo de la universidad, sino que existe una percepción generalizada con respecto a que es una droga de las más blandas, si se puede decir de alguna manera, o inocuas, ¿no? Dentro de la toxicidad que pueden tener algunas otras sustancias. Entonces, siempre ha tenido como esta definición de que es una droga mucho menos, más inocua que otras. Y por otro lado se ha masificado bastante. Yo creo que cada vez existe como esta cosa de que es más popular, es como una droga de fácil entrada para los jóvenes, que se consigue de manera fácil, donde además las personas que consumen tienden como a tomar los beneficios, ¿no? Generalmente tienen argumentos como que empiezan a correr que tienen que ver con que es menos nociva que el cigarrillo, tiene menos efectos complejos que el alcohol, por ejemplo, ya que el alcohol está vista como una de las drogas que genera muchas riñas, muertes, accidentes de tránsito, daño sistémico, etc. Entonces yo creo que se ha hecho como popularmente esta cosa de levantar los beneficios y compararlas con otras drogas que son más duras. Lo cual, si bien hay cosas que son ciertas, también hay muchas cosas que se desconocen con respecto a este tipo de sustancias, como por ejemplo que es una droga de entrada para otras que son más duras, ¿no? Y que además puede ser una sustancia que puede precipitar trastornos psiquiátricos complejos, de alta complejidad. Que no es que porque tenga que ver solo con su consumo, sino que hay personas que tienen ciertas características o ciertos elementos biológicos que en contacto con este tipo de sustancias se puede debutar a un tipo de trastorno más complejo, como una psicosis u otras, que son cosas no esperadas en todas las personas. En el consumo como habitual de la gente no pasa tan Claro, no, que se pues llega a esos puntos, en pero general no. Hoy día además tenemos toda esta moda de la marihuana, que hay distintas cepas, distintas maneras, tiene también, distintas formas de fumarla. ¿cierto? Que hay distintas maneras de fumar, y también que está muy visto hoy día el uso terapéutico de este tipo de sustancias para algunos trastornos que efectivamente pueden tener un buen desempeño en dosis controladas, por supuesto, y que sea bien usada, pueden tener quizás un efecto mejor que otras sustancias. Entonces existe todo ese tema que yo creo que facilita esta como el amigarse, como hacer una droga amigable, ¿no? También, bueno, eso no lo incluí en la entrevista, pero también podemos hablar de que hay muchas drogas que son legales y están aceptadas y que en el fondo todo, por ejemplo, los suplementos, los medicamentos, todos son drogas, Sí. son todas drogas. Las benzodiazepinas, que son todas estas drogas que usan muchas personas, ¿cierto? Para la ansiedad, para los trastornos de pánico, y que tienden a también sostenerse por periodos de tiempo largo, y que además, bueno, son con recetas retenidas y todo, pero tú vas a la feria y Y la encuentras la ahí. encuentras ahí como caramelos, ¿no? Sí. Entonces la gente también tiende a consumir eso. El alcohol es una droga legal, ¿cierto? Que también tiene un impacto importante en el comportamiento y en los síntomas que puede tener una persona, ¿no? Ujú. Entonces sí. Bueno, uno de cada tres jóvenes declara haber consumido marihuana, al menos según datos de Senda, en educación mayor. Eh, en su contacto con el mundo estudiantil, observa que el consumo de cannabis es visto principalmente como una herramienta para manejar el estrés, como decíamos, eh, o, o es más como un elemento de socialización. Puede ser, yo creo que muchos jóvenes, yo creo que hay distintos tipos de consumidores, ¿no? Ujú. Hay algunos que tienen que ver con que te ayuda a afrontar muchas situaciones sociales, por ejemplo, que te son más difíciles, no sé, pues soy más tímido, tengo ciertas características, donde esta sustancia me permite entrar a un grupo, sentirme más cómodo, sentir que como que genera ciertas maneras de relacionarme que son más simples, ¿no? Me siento un poco más sociable, me siento más tranquilo, de alguna manera me relaja, ¿no? Ujú. Que yo creo que sirve mucho, entonces te relaja en el ámbito social y todo.
te genera una identidad también en un grupo, ¿no? Puedo pertenecer a ciertos grupos donde además todos compartimos este interés. Otros la usan de manera recreativa, de vez en cuando, ¿cierto? Te has dado cuenta que en alguna fiesta podrán usarla para poder probar alguna cosa, ¿no? Como alguna inquietud. Otros yo creo que llegan también a la sustancia para evadir muchos problemas, situaciones que están ocurriendo muchas veces en su entorno y que esto también los saca un poco del dolor o de esas situaciones, ¿no? Y hay distintas, otros de mono, muchos cabros caen en esto, o sea, llegan aquí porque, no sé, pues lo probé porque todos están haciendo lo mismo. Son influenciables. Claro, por moda, qué sé yo. Lo complicado es que cuando cualquiera de los usos que le demos de esta naturaleza, que son más bien recreativos, cuando se empieza a tornar más cotidiana, ¿no? Cuando siento que si no ocupo esta sustancia, entonces no puedo crear, no puedo hacer música, no puedo estudiar, ¿cierto? Sin esto como que siento que no funciono tan bien como podría. Que algunos no pueden comer también, o ¿Cierto? asocian la droga a otros conceptos o cosas de la vida. Bueno, a mí me ha pasado que asociaba, en un momento llegué a asociar el querer comer con querer fumar o algo así. Claro, Sí. ¿cierto? Y si no pasaba eso, entonces no comía. O no me sentía tan a gusto quizás. Sí. Sí. Otras personas también para dormir, que está súper generalizado, no solo en jóvenes, también lo vas a ver en adultos de mi edad o mucho más adultos que a veces para dormir o para algún otro efecto de relajación. Pero toda vez que entonces siempre asocias una conducta a este tipo de consumo de distintas cosas, entonces ya está ahí en un problema. ¿Cachai? Es donde se torna un problema. Usted que es una experta en esto de la psicología, ¿podría explicarnos de manera sencilla por qué el cerebro de un joven universitario es particularmente vulnerable a consumir este tipo de drogas en esta etapa en general? En general, toda sustancia uno trata de retrasarla lo más posible con los jóvenes, esto es decirle que en el fondo no comiencen a usar este tipo de sustancia en edades tempranas, yo creo que de adolescencia hasta, no sé, 22, 18, 20 años y ojalá más, ¿no? Porque el cerebro todavía está en proceso de desarrollo, formación, está plástico, ¿cierto? Y está con todas estas cosas que necesita y necesita estar indemne, ¿cierto? Sin el uso de sustancias. Las sustancias, todas en general de las que hemos estado hablando, tienen un impacto importante a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ese impacto empieza a generar, por supuesto que el cerebro funciona, ¿cierto? Químicamente, hay neurotransmisores, qué sé yo, que esto tiene un impacto en cómo estamos funcionando. Entonces, uno siempre les sugiere que no usen este tipo de sustancias hasta más grandes para que ya tengamos una madurez y una manera de funcionar que esté más consolidado, ¿cierto? Y que no tenga efectos en tu desarrollo neuronal o en tu desarrollo cognitivo, en distintos aspectos. Yo creo que es por eso, para evitar estos daños tempranos. Sí. Hemos leído sobre el vínculo entre el consumo y un mayor riesgo de psicosis en práctica clínica universitaria. ¿Es común recibir casos donde el consumo de cannabis sea un factor desencadenante o agravante de problemas de salud mental, como la ansiedad, depresión o primero episodios psicóticos, que hablamos que es algo difícil de llegar, pero ¿usted particularmente ha recibido este tipo de casos? Sí, yo además trabajo en un área de la psiquiatría que es más dura, trabajo mucho con trastornos más complejos dentro de la psiquiatría, donde tenemos la esquizofrenia, los trastornos del ánimo con síntomas psicóticos muchas veces, y distintos grupos de trastornos psicóticos, y lo que sí se ha visto, que como te decía, un porcentaje bastante más bajo de la población, de los jóvenes que consumen, pueden tener un gatillaje de alguno de estos tipos de trastornos a propósito del consumo de marihuana. No es frecuente, será, no sé, el 2% o el 1% de los jóvenes que consumen, pero tiene un impacto importante en las características o en el desarrollo de un tipo de trastorno, ¿ya? No es que eso lo provoque necesariamente, existen condiciones que están dadas, como te decía antes, biológicamente. Todo es biopsicosocial hoy día, entonces lo que hace la sustancia es que precipita la posibilidad de debut de un tipo de trastornos de esta naturaleza, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Pero obviamente llegar a la esquizofrenia o ataques psicóticos son
casos mínimos dentro de los... Muy mínimo, y podría haber debutado por cualquier otra cosa también, ¿no? Pero cosas como la ansiedad y la depresión quizás sí es algo más... La ansiedad y la depresión también se pueden asociado. asociar, ¿cierto? Cuando existe un uso permanente, donde además se empiezan a alterar ciertos elementos de la rutina, ¿no? Una de las cosas que está más comprobada dentro del consumo de marihuana es el síndrome motivacional, que se habla re poco entre los jóvenes. Y que en el fondo la persona empieza a tener ciertos problemas como en el motor de partida, entonces te empezáis a hacer las cosas con más, así como más lenta, te cuesta más como estar activo, te empezáis como a meter en este cuento y empezáis a perder la motivación por hacer otras cosas. Entonces, eso de manera prolongada te podría llevar a algún tipo de depresión o de otra cosa. Lo otro que hemos visto que también, bueno, un tema te decía es la psicosis, que es muy, muy aislado, ¿no? Y que tiene que ver además seguramente con el uso de marihuana, con otras cosas también en otros momentos. Tenemos la depresión o posibilidades de salud mental en cuanto tenemos una rutina que está armada con esto, pero también puede ocurrir que los chicos puedan tener una crisis de pánico consumiendo marihuana, ¿no? Que se empiezan a perseguir, como cuando dicen estoy como psicoseado, ¿cierto? Que me están persiguiendo, que no sé qué, que tiene que ver con muchas cosas, ¿eh? La marihuana no es que tenga un efecto, sino que depende de la cantidad, la calidad, de la cepa hoy día y de las características y el proceso en el que se encuentra el sujeto. Entonces, pasa también a algunos jóvenes que estando bien, sin ningún tipo de elemento biológico presente ni nada, te agarró mal, ¿cierto? Y te da una crisis de pánico. Una crisis de pánico es el taquicardia, sudoración, ¿cierto? Sentimiento que me voy a morir, me voy a volver loco. Te puede pasar eso, precipitado por consumo. Y ese tipo de experiencias tienden a persistir, no se van tan rápido. Entonces, puede que por ahí tengan la posibilidad de hacer un tipo de trastorno ansioso, que por supuesto que es tratable, ¿no? Pero toda vez que alguien que consume marihuana tiene un tipo de experiencia adversa de esta naturaleza, es súper importante que esta persona pueda entender que esto puede tener que ver con que hay ciertas características biológicas que tienen que ver con este tipo de respuesta. Entonces, se invita siempre a, si ocurre este tipo de cosas, preferir no consumir por un tiempo largo, ¿cierto? No hacerlo habitual. Uno de los efectos más citados, antes de eso, por una cosa te quiero revisar que esté todo... Sí, dale. Ya, a ver si sigue grabando. Que al final esto se edita nomás, así que sabe lo mismo. Sí, pues tú lo cortas después. Sí. Uno de los efectos más citados es el déficit en la memoria del trabajo y la atención, claramente, que es de los problemas más asociados al consumo habitual. Desde su perspectiva, ¿cómo se traduce esto específicamente en el día a día de un estudiante? En cosas como no poder seguir una lectura compleja, olvidar instrucciones o rendir menos en un examen, quizás. Sí, podría tener ese tipo de impacto, ¿no? Y eso es una bola de nieve, porque al final, entonces estoy consumiendo algo, seguramente cotidianamente, con más frecuencia, me pasa que tengo problemas de memoria, me desmotivo de ir a la universidad, me empiezo a angustiar, ¿cierto? Empiezo a tener problemas con mi casa, con mis amigos o en los distintos contextos, ¿cierto? Me echo ramos y empieza también esta bola de nieve como a empezar a generar más síntomas en los estudiantes, ¿no? Entonces, claramente, todas estas consecuencias de memoria son relevantes, memorias comportamentales, distintos tipos de síntomas son relevantes porque tienen un impacto en el sujeto. Entonces, es importante hacerse cargo de eso. Siempre que hay un consumo, cuando tú dejas el consumo, vas a notar además, por un periodo, o sea, si tú tienes un consumo habitual y dejas de consumir, vas a darte cuenta en un periodo que al principio lo pasan mal, pero que después tienes más lucidez, estás más conectado, y tienes un rendimiento adecuado también, ¿sí? ¿Sí que no te preocupes. Pueden ser los números esos. Esos mismos. Entonces también es súper importante que sepan eso y uno a veces puede hacer pruebas porque cuando uno le gusta la marihuana, lo que ocurre es que te empezáis a hacer como lo que la quiere, pues. Entonces buscáis todos los argumentos positivos para decir, no, si me hace bien, me relaja en esto. Y entonces pasa que se hace habitual, ¿cierto? Y empiezas a ver solo lo positivo. Cuando tú dejas de consumir, cuando tú has consumido harto rato y dejas por un rato, te vas a empezar a dar cuenta de ciertas cosas positivas que ocurren. Te vas a levantar con más ganas, vas a sentir menos modorra, vas a empezar a regularizar el sueño seguramente, vas a tener que hacer otras actividades y vas a empezar a ver que tienes más agilidad mental, pues, de todas las funciones cognitivas.
Eh, bueno, ya pasando a las últimas preguntas, como mi último bloque es sobre la adicción y cómo lo abordan las instituciones. Los datos de Senda indican que hasta la mitad de los consumidores diarios pueden volverse adictos. Cuando un estudiante llega a la consulta por un consumo problemático, ¿cuáles son las señales más comunes que se pueden ver en esta persona? Y, y qué camino se suele seguir para apoyar a una persona que esté pasando por esto. Hay distintos tipos de adicciones. Yo creo que también eso es importante porque hay algunas drogas durísimas. Hoy día no solo el problema de la marihuana es mucho menos complejo, porque hoy día los cabros salen a cada rato los estudios que no solo están consumiendo eso, sino que drogas de diseño, que son estimulantes y que son alucinógenas. Drogas duras. Todas las duras. Y hoy día como que se perdió un poco el miedo. Yo me acuerdo en mi época era como que, cuidado, no te vayas a psicotitzar, o como que uno tenía ciertos sustos. Hoy día como que no hay tanto susto. Los jóvenes están súper disponibles para experimentar con ciertas sustancias, y las sustancias están siendo duras. O sea, el tucio hoy día está ahí presente y una droga fuerte, ¿no? U otras, ¿no? Los alucinógenos, etc. Entonces, primero ver que hay distintos tipos. Ahora, la marihuana uno podría decir que es poco compleja, pero igual tiene sus complejidades por lo que te decía, que tiendes a ser es como tu mejor amigo, así como tu amante, ¿no? Tiende a ver esta cosa muy de quererla, ¿no? Y no ver un problema, quizás. Y no ver un problema. En todas las adicciones uno de los factores comunes es que los sujetos tienden a minimizar mucho y a contarse como la historia de que todo está bien y tiene control. Entonces, hay distintos elementos que uno va conversando con los pacientes cuando llegan por algún consumo problemático, y que también son criterios clínicos que uno puede ver. Uno es, por supuesto, evaluar qué tipo de consumo tiene, qué tipo de sustancia, ¿cierto? Cuántas veces consume, o cuál es la frecuencia de consumo, cuál es el efecto que está teniendo en el sujeto en términos comportamentales o en términos anímicos, etc. Se evalúa también el nivel de interferencia en la vida cotidiana, ¿no? Si el sujeto puede llevar a cabo lo que tiene que hacer, ir a la universidad o no, hacer sus deberes cotidianos, rendir las pruebas, etc. Que la funcionalidad y la capacidad adaptativa es súper importante para todos los diagnósticos. Y también, por supuesto, uno evalúa si existe tolerancia, dependencia y abstinencia. En marihuana, la dependencia, que es la necesidad de consumir, siempre se dice que es más psicológica, como que quiero consumir pero no porque tenga síntomas físicos, porque es dependencia física y psíquica. En este tipo de sustancias es más psíquica. No voy a resultar, no voy a ser tan creativo. Uno empieza a contarse esa historia, no estáis temblando, ni te pasan cosas, ¿no? Es mucho más discreto eso. Sí. El otro tema es la abstinencia. Si no consumo, bueno, la abstinencia tiene que ver con la dependencia, pero la tolerancia, cada vez necesito más dosis para poder agarrar un efecto más o menos placentero, ¿no? La primera vez que uno consume el efecto es máximo, pero después las siguientes dosis empieza a ser esto más para el mismo efecto. Excepto en el alcohol, que el alcohol es tolerancia inversa o cruzada. Mientras más alcohólico estás, menos necesitas consumir y te curáis al tiro, ¿sabes? Entonces, esos elementos, dependencia, tolerancia y abstinencia, son temas que son muy importantes de evaluar. Y la funcionalidad, ¿sí? Y por supuesto hay que hacer una evaluación con todos esos criterios, conocer bien a la persona, ver cómo funcionaba antes, cómo está funcionando ahora, para poder hacerse una idea importante. Y también es muy importante pensar que hay otro tipo de dependencia que tiene que ver con la identidad que yo tengo con respecto a ciertas cosas. Salir de una adicción es un tema complejo, no solo por esto que estamos conversando, sino que porque además soy alguien, pertenezco a un grupo, llego a mi grupo y están todos fumando y yo no, quedo fuera, ¿cierto? Entonces el proceso identitario es complejo. Muchas veces están metidas en el barrio. Tú salís de tu casa y en algunas personas tienen ahí a los dealers o a las personas que están moviendo, ¿cierto? Y que cómo te salís del barrio. Por lo tanto, son temas que no solo son como dependen de ti, sino que tienen que ver contigo, con tu entorno, con tu familia, con tu comunidad, ¿cierto? Y con todo lo que te rodea. Entonces, hay distintas maneras de abordarlo. Es súper importante una abstinencia inicial, como salir un poco de este tipo de consumo por un rato. Luego se invita a hacer ciertos cambios a nivel de contexto, ojalá salir un poco de los espacios sociales. Depende del tipo de problema que tengas con la sustancia, hay distintos procesos.
puede ser una intervención ambulatoria, hay hospitales de día, hay personas que tienen mayor complejidad y que tienen que ir a una comunidad terapéutica, donde también es complejo porque implica sacarte 6 meses, 8 meses de la sociedad. de la sociedad, ¿cierto? Sí. Y hacer este proceso de abstinencia. Hay distintos modelos para tratarlo. Algunos piden abstinencia completa o como supresión del consumo y otros apuestan a la reducción de daño. ¿Sí? Y va a depender de la sustancia, del modelo en el que trabajas, del tipo de problema que tiene. Entonces, todas estas cosas, para abordarlas clínicamente es muy importante una evaluación inicial. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué droga? ¿Cuáles son los efectos? ¿El tipo de alcance que está teniendo? Y ahí tomar decisiones estratégicas para ver cómo apoyar al paciente para tener una supresión del consumo. En general me pasa con cabros jóvenes que funcionan re bien ambulatorios cuando no está ahí tan complicado con todo esto. Entonces tú puedes hacer procesos ambulatorios. ¿Sí? ¿Con gente mayor quizás es más complicado? Sí, o con algunos jóvenes también que están metidos hasta... Sí, pues, depende de cómo estáis. Sí. Bueno, la última pregunta es que, en su opinión, ¿están haciendo las universidades chilenas lo suficiente para abordar este tema? ¿Faltan más programas de prevención basados en evidencia y no solo en alarmismo quizás? Y más apoyo en los servicios de salud mental estudiantil, tanto de las universidades como también quizás del gobierno? Claro, yo creo que este es un problema en el cual hay una deuda con toda la salud mental, es el hermano así botadito de la familia, ¿no? Como que siempre estamos al debe con la salud mental. Hay temas, yo creo que hay políticas públicas que hay que empezar a armar firmemente y que se está tratando de hacer, han hecho campañas buenas, Senda está súper preocupado, las universidades están teniendo hoy día apoyos que antes no existían, ¿no? Hoy día estamos abordando el tema de salud mental. Pero por supuesto, y no solo quedarnos en la política pública, ¿en qué ofrecemos? O sea, uno ve en las universidades, ahora hay una feria de emprendedores acá y qué bueno que se juntan, pero en general, ¿qué tenemos para ofrecer como sociedad? ¿Qué queremos? Porque para extinguir una conducta, ¿cierto? No quiero que fumí, necesitamos ampliar los repertorios conductuales, necesitamos que tengas posibilidad de escoger otras cosas, que puedas hacer otras cosas. Vida saludable, hacer música, jugar fútbol, o distintas actividades a ofrecer, yo creo. Y hoy día estamos en una sociedad rápida, que no se preocupa mucho de eso, ¿cierto? Que estamos siempre en que, ¡ay, qué bonito el Instagram, qué lindo esto! Siempre estamos mostrando lo mejor y quizás no estamos profundizando en las acciones necesarias para poder tener otras alternativas, para que los cabros no sigan metiendo en eso. Creo que es una mea culpa que tenemos que hacer todos como sociedad, cada uno de distintos lugares de lo que está ocurriendo, ¿no? Nos faltan políticas públicas, falta apoyo, falta espacio, faltan actividades, falta harto y faltan recursos. Una adicción tiene un costo tremendo económico, un costo en pérdidas de años de vida de los jóvenes y un costo para las familias se destrozan, ¿no? Y además es caro y no existen tantas alternativas, ¿no? La gente se gasta mucha plata en su adicción. Sí, pues y las familias para rehabilitar muchas veces también. Puedes perder una casa tratando de salvar a tu cabro y no siempre resulta. También. ¿Cachai? Y hay mucho dolor en las familias cuando hay familiares, personas que queremos, ¿cierto?, que están metidos en esto. No en marihuana necesariamente, no, marihuana, pero en cualquier otra adicción. Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Fue todo un placer tener su experiencia y muchas gracias, me va a ayudar demasiado para este reportaje. Gracias, Elías, espero que te sirva. Cualquier duda me escribí o nos juntamos de nuevo. Sí, ¿Ya? Gracias. Ya, pues. ¿Está bien? Sí. Ya, salgo de lado si en tu cámara, no importa, da lo mismo. No, da lo mismo. Ya. La cosa es que estuviera. Ya, espero que te vaya muy bien. Igual usted. Oye, aquí en la U hay una buena red de